¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. La primera clase que veremos será la de español, titulada Para ti, el poder de la palabra. El aprendizaje esperado es: reconoce y respeta los diferentes puntos de vista y opiniones sobre un tema, y los turnos de participación al llevar a cabo un panel de discusión. El énfasis es generar preguntas para participar como audiencia en un panel de discusión. Nuestro resumen dice así: los seres humanos son sociales por naturaleza. La comunicación es a la par inevitable e indispensable. En el diario vivir se presentan constantemente situaciones en las que se precisa comunicar ideas, dudas, puntos de vista, y que logres expresarlos de manera clara y eficaz contribuye a fortalecer las relaciones interpersonales tan necesarias para una convivencia armónica. Son habilidades de la expresión oral, que es precisamente de lo que tratarás en esta sesión. Seguramente has escuchado, sobre todo en la televisión, discusiones entre especialistas en torno a una gran cantidad de temas, deportivos, culturales, políticos. Es muy interesante observar cómo explican lo que piensan y la forma tan decidida con la que defienden sus ideas. Algunos son muy agradables de escuchar. Además de conocer el tema, su dominio del lenguaje logra cautivar. Tal vez en algún momento has pensado: ¿cómo me gustaría hablar así? Pero seguramente has sentido temor de hablar ante un grupo numeroso de personas, incluso en el salón de clases al hacer una pregunta a la maestra o al maestro. Hablar te hace responsable de lo que dices, y quienes escuchan pueden criticarte. Por temor a esa crítica, a veces prefieres callar. Sabes de las inseguridades y temores que presentan muchos adolescentes para expresar sus ideas ante el público, aunque no solo son los adolescentes. Hablar en público genera ansiedad en toda persona al ser el foco de atención del resto. La conducta del individuo es el resultado de esos dos factores: la información genética que viene de tus padres y lo que aprendes en los diferentes círculos sociales. Por eso, es muy importante considerar que el ser humano, por naturaleza, está dotado de sistemas que te ayudan a comunicarte. Sin embargo, el perfeccionamiento requiere de práctica. Es como pensar que por el solo hecho de tener dos piernas, puedes ser competente para correr 100 metros planos sin entrenar, logrando resultados sorprendentes y sin lesiones. Hablar con fluidez, claridad y precisión es una habilidad que puede adquirirse, pero requiere de práctica, disciplina y gusto por hacerlo. El reto de hoy es el siguiente: complementa tu aprendizaje apoyándote en tu libro de texto. Pregunta a tu maestra o maestro acerca de las dudas o inquietudes que fuiste anotando en tu cuaderno. Proseguiremos con la clase de matemáticas, titulada Relaciones lineales no proporcionales. El aprendizaje esperado es: lee y representa gráfica y algebraicamente relaciones lineales y cuadráticas. El énfasis es analizar las representaciones de una relación lineal no proporcional. Nuestro resumen dice así: recuerda que tienes que plantear una situación que corresponda a una relación de no proporcionalidad y explicar cómo puede representarse gráfica, tabular y algebraicamente. Por ejemplo, Omar quiere rentar una bicicleta para poder llevar víveres a un centro de ayuda que se ubica en el poblado próximo. Para ello, revisa los costos de dos lugares que pueden rentársela. Tarifa 1: hay un pago de salida de 30 pesos, y al usar la bicicleta una hora tendrá que pagar 15 pesos. La tarifa 2 tiene un pago de salida de 10 pesos, pero al usar la bicicleta una hora deberá pagar 20 pesos. ¿Cuál le conviene rentar si ocupa la bicicleta solo 3 horas? ¿Y cuál le conviene si la ocupa 8 horas? Para lograr ver las opciones, lo que puedes hacer es una tabla, su gráfica y obtener también la expresión algebraica. Observa la tabulación del problema. Primero, toma en cuenta que hay que hacer un pago de salida de la bicicleta de 30 pesos para la tarifa 1, es decir, 30 más 15 pesos de la renta de cada hora, obteniendo lo siguiente: una hora, 45 pesos, 2 horas, 60 pesos, etc. Y en la tarifa 2, una hora cuesta 30 pesos, 2 horas, 50 pesos, pero 8 horas, 170 a comparación de la tabla 1 que cuestan 150. Una vez generadas las tablas, puedes obtener la expresión algebraica de la variación lineal de cada situación. Traslada la tabla a una función para conocer la relación entre variables numéricas, las cuales algebraicamente puedes dominar como x e y. Es decir, a cada valor de x le corresponde un único valor de y. Como puedes darte cuenta, en la tabla de la tarifa 1, la razón de cambio es 15, ya que es el cociente de dos cantidades que se relacionan, en este caso 15 entre 1, o bien con cualquier pareja de números, por ejemplo 60 entre 4 o 120 entre 8. En todos los casos, el resultado es el mismo, 15. Si observas la tabla, puedes comprobar cada término. Por ejemplo, si rentas 3 horas, pagarás 45 pesos más los 30 pagos de salida, obteniendo así 75 pesos. Recuerda que la forma de una variación lineal no proporcional es y es igual a x más b.
y en este caso es y es igual a 15x más 30. El reto de hoy es el siguiente. Recuerda que en tu libro de texto puedes localizar algunos ejemplos y secciones de apoyo para consolidar los aprendizajes. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Continuaremos con la clase de Historia, titulada Las tensiones sociales de la ciudad. El aprendizaje esperado es: explica la desigualdad social y política entre los distintos grupos de la Nueva España. El énfasis es explicar las desigualdades sociales y políticas entre los grupos sociales de las ciudades. Nuestro resumen dice así: quizá te hayas preguntado en repetidas ocasiones, ¿qué es la historia? En respuesta a esta interrogante se ha dicho que es aquella ciencia que estudia el pasado. Seguramente recuerdas que en sesiones anteriores se habló de las reformas borbónicas en Nueva España, particularmente en el ámbito político y económico. Sin duda, la aplicación de estas medidas en las últimas décadas del siglo XVIII significó para la colonia un cambio en la organización política, administrativa y económica que caracterizó los siglos anteriores, en donde los privilegios e intereses de españoles peninsulares y criollos se antepusieron a los de la corona española. En consecuencia, estas reformas, impulsadas por la monarquía de los Borbones, afectaron a varios grupos privilegiados como la iglesia, grandes mineros y comerciantes, pero también la población menos favorecida, como peones, pequeños agricultores, pequeños comerciantes, artesanos y campesinos. Entonces, ¿cuál crees que haya sido la reacción de los diferentes grupos sociales ante estas nuevas medidas implementadas por los Borbones? La aplicación de las reformas borbónicas tuvo graves consecuencias, principalmente el malestar que generaron en la sociedad novohispana por causas como la carga excesiva de impuestos a todos los grupos sociales, el monopolio de la producción y el comercio de productos muy demandados como pólvora, tabaco, naipes, pulque y aguardiente, la expulsión de los jesuitas. Pero de todos los grupos sociales, el de los indígenas, que era la población mayoritaria, y el de las castas fueron los más perjudicados por las medidas reformistas de los Borbones. De esta manera, la pobreza se agudizó y la Ciudad de México se llenó de indigentes, mendigos y leperos provenientes de los alrededores de la ciudad. Los grupos sociales que habitaron en el siglo XVIII estaban bien diferenciados. Quienes gozaban de mayores privilegios eran los españoles nacidos en la península ibérica, después los criollos, hijos de españoles nacidos en América. Ambos representaban a un grupo extremadamente rico y poderoso, que en ocasiones se quejaban de algunas políticas específicas de la corona, pero era el principal beneficiario del sistema colonial. Dicho grupo residía en las ciudades, villas y reales de Minas. Aunque tenían propiedades rurales, se relacionaban con el centro de poder, formaban parte de redes económicas, políticas y sociales a nivel virreinal. Contaba además con la información necesaria para generar grandes ganancias a costa del resto de la población. Los otros grupos cuya condición se iba degradando eran mestizos, indígenas, africanos y castas. Las diferencias sociales y económicas, así como la injusticia y la escasez de alimentos, fueron las causas más frecuentes de los disturbios que protagonizaron indígenas, africanos y castas de la Ciudad de México. La represión fue muy dura y se dirigió contra los indios, pero no fueron solo indios los que participaron en los disturbios, sino la plebe de la ciudad, mezcla de todos los grupos resentidos por las injusticias del gobierno y las humillaciones de los ricos españoles. El reto de hoy es el siguiente: elabora un tríptico donde describas las consecuencias de la aplicación de las reformas borbónicas en la vida de las ciudades novohispanas. Proseguiremos con la clase de química, titulada ¿Cómo funcionan las drogas y cómo prevenir las adicciones en mi comunidad? El aprendizaje esperado es: plantea preguntas, actividades a desarrollar y recursos necesarios, considerando los contenidos estudiados en el bloque. Plantea estrategias con el fin de dar seguimiento a su proyecto, reorientando su plan en caso de ser necesario. El énfasis es plantear preguntas y estrategias, actividades a desarrollar y recursos necesarios a partir de situaciones problemáticas para abatir las adicciones a las drogas en la comunidad. Nuestro resumen dice así: antes de iniciar, lee la siguiente frase de Marie Curie: no se puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno de nosotros debe trabajar para su propia mejora. En esta sesión, desarrollarás un proyecto, una forma de trabajo que permite ingresar y aplicar todo lo que has aprendido a lo largo de las sesiones anteriores. Recuerda que en las ciencias existen 3 tipos de proyectos: los científicos, los tecnológicos y los ciudadanos, y de acuerdo con el tema seleccionado puedes elegir alguno de ellos. En este caso, plantearás un proyecto de tipo ciudadano, donde, además de integrar los conocimientos de la asignatura, se propone un tema que tiene relevancia social. En este proyecto, reflexionarás acerca de la estructura química de algunas de las sustancias que se llaman genéricamente drogas. Reconocerás los elementos que componen algunas de las más comunes y los efectos que producen estos compuestos en el organismo.
Analizarás algunos datos que evidencian el preocupante aumento del consumo de estas sustancias en menores de edad. Finalmente, propondrás desde tu experiencia cotidiana algunas soluciones para fortalecer los factores de protección que permitan evitar o disminuir este consumo a temprana edad. ¿Sabías que la morfina es un medicamento controlado de fórmula química C17H19NO3? Pertenece a los analgésicos opiáceos. Modifica la forma en que el cerebro y el sistema nervioso percibe el dolor. Fue nombrada así por un farmacéutico alemán en referencia a Morfeo, el dios griego del sueño. Se utiliza bajo estricta prescripción médica en pacientes con enfermedades en fase terminal. Uno de los problemas que enfrenta el país en materia de salud y bienestar social es el consumo de drogas legales e ilegales por un amplio sector de la población. Lo anterior, debido a que su uso puede generar adicción, a pesar de sus efectos nocivos. Antes de continuar, se te plantean algunas preguntas. ¿Qué es una droga? ¿Cómo actúa en tu organismo? ¿Conoces a alguien que las consuma o las hayas consumido? ¿Sabes de los riesgos a la salud que causan? ¿Qué es una adicción? Considera estas preguntas para desarrollar tu proyecto. Por medio de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-17, se estimaron los índices de consumo de tabaco, alcohol y drogas médicas e ilegales en dos grupos poblacionales: jóvenes entre 12 y 17 años y adultos entre 18 y 65 años. Los resultados de esta encuesta son alarmantes, sobre todo en los adolescentes. El consumo de alcohol es el principal problema de adicción en el país y afecta especialmente a los adolescentes. Aunque los hombres consumen más, las mujeres presentan también un importante índice de consumo. En conclusión, el mayor índice de consumo de tabaco y alcohol en México se encuentra focalizado entre los adolescentes, adultos jóvenes y las mujeres. Por esta razón, es de vital importancia implementar campañas permanentes de concientización enfocadas a estos grupos poblacionales, para que tengas información clara y oportuna sobre los riesgos y consecuencias que representa el consumo. El reto de hoy es el siguiente. Si quieres saber más sobre este tema, visita las siguientes direcciones electrónicas. Se las dejo en la descripción. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de artes, titulada Mi comunidad como una explosión artística. El aprendizaje esperado es: reflexiona acerca de las intenciones que tiene el arte en la sociedad para reconocer su influencia en las personas y comparte su opinión en distintos medios. El énfasis es relacionar los movimientos sociales con la posibilidad transformadora del arte en la ciudadanía, enmarcada por la cultura de paz. Nuestro resumen dice así: antes de iniciar, recuerda algunos conceptos que te pueden ayudar para esta sesión. El arte colectivo. Recuerda que el arte colectivo es la construcción dialogada de una producción artística, es decir, es la unión entre dos o más artistas con la intención de trabajar juntos en la creación de un proyecto al que puedes darle continuidad de distintas maneras creativas. El arte colectivo permite construir una obra partiendo de los sonidos, el movimiento, el color y las diversas formas que se mezclan entre sí y pueden crear, por ejemplo, un performance. El performance es una libre expresión y surge como una alternativa más de las manifestaciones sociales ayudado por el arte. El performance es una práctica artística que surgió en 1916, a la par del movimiento dadaísta, el cual siempre busca oponerse a los cánones establecidos. El performance fue entendido entonces como un tipo de arte conceptual. El dadaísmo es un movimiento cultural y artístico que surgió entre 1916 y 1922, en Zurich, Suiza, con la intención de destruir todos los códigos y sistemas establecidos en el mundo del arte. Crea una especie de antiarte moderno, por lo que se trata de una provocación abierta al orden establecido y hasta hoy sigue siendo vanguardista. Su intención era resignificar objetos comunes para que, a partir del nuevo significado, se pueden crear metáforas que serán utilizadas en movimientos sociales en diferentes partes del mundo. Las artes han tomado representatividad en las cualidades sociales, modificando su estética, formatos, difusión, entre otros. Los movimientos artísticos han ayudado a promover la participación de grandes masas, por lo que el conjunto de prácticas estéticas y culturales ha asentado su reconocimiento social, relacionándolas de manera directa al compromiso con la ciudadanía. Las relaciones establecidas entre lo artístico y los fenómenos sociales son determinadas por su producción, recepción y las posibilidades de promover la conciencia crítica de la población. Los grafitis, las proyecciones, los performances, las canciones, entre otros, han facilitado en mucho el acercamiento de cierta lucha o movimiento social con el grueso de la ciudadanía. Es por eso que con mayor frecuencia en las manifestaciones se emplean recursos de esta índole. Estos carteles y pancartas rinden testimonio visual de las demandas del movimiento y de sus respectivos cuerpos iconográficos. Fueron concebidos para actuar y ser consumidos en la esfera pública. El reto de hoy es el siguiente: realiza tus actividades y compártelas con tus maestras y maestros. Muchas gracias a los miembros legendarios del canal: Henry Stickmin, Diego Cerqueda, Dafsin González,
Gatito XD, Moti Gaming, Abraham Alcántara. Recuerda que te puedes hacer miembro del canal desde el enlace en la descripción o con el botón de unirse al lado del de suscribirse. Si te gustó el video o te fue de utilidad, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.